Queridas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre. Es una alegría, como siempre, estar nuevamente juntos. Ahora para la 25ª clase del curso de Fenomenología 2021, la clase 25. El contenido de la misma lo hemos elaborado íntegramente en base a consultas llegadas estos últimos días. Vamos a empezar con aquello que de manera simple podríamos llamar la ley del acostumbramiento. Aunque en fenomenología se le suele decir, con términos un poco más grandilocuentes, la ley del estímulo constante decreciente. Ese sería el primer tema, que es algo que, en palabras simples, nos arruina la vida. Y como decía esta persona que nos consultaba al respecto, termina arruinando o empobreciendo las mejores manifestaciones de la vida. Vamos a tocar un poco ese tema, algo extensamente. Vamos a abordar también el tema del pecado, el famoso tema del pecado. Lo vamos a volver a tocar desde el punto de vista fenomenológico, de un modo no tan extenso. Y después vamos a abordar brevemente, diría yo, porque es un tema extensísimo y complejo, pero dejemos sentadas las bases del tema del amor consciente, que esto viene desde varias clases anteriores que dijimos algo, lo anunciamos y después lo dejamos. Así que lo vamos a retomar y a profundizar un poco nada más. Vamos a ver. Es necesario dar una pequeña explicación de a qué nos referimos con esto de la ley del acostumbramiento o la ley del estímulo constante decreciente para aquellos que recién se suman a estos vídeos. Ustedes saben, ya usamos este ejemplo en aquella ocasión, que cuando un estímulo permanece constante e inalterado, nuestro sistema de percepción, esa alarma que tenemos diseñada para captar lo que es peligroso, lo que merece la atención, lo que puede afectar nuestro equilibrio con el medio, según decíamos en la clase anterior, ese sistema que es propio de cuerpo y mente tiende a desatender los estímulos constantes. El ejemplo es clásico, el de la gota de agua que cae rutinariamente en el lavabo. Nos vamos a acostar, entramos en la duermevela y se empieza a escuchar la gota. Qué problema, ¿no? Pero al poco rato, si no nos hemos levantado a cerrar la canilla correctamente, el umbral de percepción auditivo disminuye. Se reduce la franja mediante la cual los oídos captan los estímulos externos. Y esto se hace adrede, con la finalidad de que este estímulo de la gota deje de impactar en el sistema sensorio general. ¿Por qué hace esto el organismo? Porque ha advertido con toda seguridad que ese estímulo, al cual llamamos la gota, no es peligroso para la supervivencia del organismo. No requiere una inmediata atención. Entonces dice, es como si dijera, ¿para qué vamos a seguir recibiendo esa señal? Vamos a reducir los umbrales hasta que la señal no sea captada. Favorezcamos el descanso. Es increíble, es fantástico, es maravilloso cómo la inteligencia natural del cuerpo y de la mente regulan este tipo de funciones. Y así con muchas otras cosas. En definitiva, es una ley del acostumbramiento. Pero decíamos la clase anterior que este programa que nos
impulsa permanentemente a encontrar un equilibrio entre el ser vivo y su medio, este programa, este condicionamiento raíz, es inteligente pero no del todo. Tiene sus falencias. Está como en evolución, está en aprendizaje. Y cuando no le ponemos nuestra atención consciente, este aprendizaje y este desarrollo es mucho más lento. Y a lo mejor no nos alcanza la vida para perfeccionar este mecanismo. De allí que la atención y nuestra acción consciente sobre las diversas funciones del organismo sea necesaria. ¿Por qué decimos que no es del todo inteligente? Porque en el caso de la gota que hace ruido en el lavabo de la cocina, por ejemplo, ha actuado con suma eficacia. Pero ¿qué ocurre cuando actúa la misma funcionalidad en nuestra vida matrimonial? O en el día a día, en aquellas situaciones repetitivas. Esta ley del acostumbramiento o del estímulo constante decreciente empieza a teñir de gris la mayoría de las manifestaciones de nuestro cotidiano. Lo hace, por así decir, con buena intención, porque cuando no detecta peligro o no detecta un motivo por el cual interesarse en algo, reduce los umbrales con el fin de ahorrar energía. Quiere ahorrar energía. Entonces dice, fíjense bien que esto nos transforma mucho el cotidiano, el instante a instante. Supongamos que voy diariamente a trabajar, salgo, voy a la parada del colectivo, del transporte urbano, espero el colectivo, me subo a él, pago o con el medio que se use en cada país y me siento. Y empiezo un trayecto, si es una ciudad grande, de 1 hora, a veces más, o en el tren, bien. Y esto es todos los días laborables, semanas, meses, años, décadas. El organismo hace rato que dijo, mientras no haya una explosión, no adviertas a alguien peligroso cerca de tu asiento, mientras no haya una frenada repentina, etc., puedes disminuir los umbrales de percepción. Deja los sentidos como si fuera una guardia de alerta mínima, ¿vieron? Esos turnos de guardia mínimos, con un vigía medio adormilado en la puerta, ¿no? ¿Y por qué hace esto el cuerpo-mente? ¿Por qué hace esto? Quiere ahorrar energía para irse a divagar. No quiere estar atento a lo que ocurre. Quiere irse a divagar. Quiere atender al medio interno. ¿Y por qué quiere atender al medio interno? Porque tiene cargas que equilibrar, cargas de vivencias que compensar, reordenar, estructurar, dotar de significados nuevos. En definitiva, tiene un tremendo rompecabezas siempre en la mesa que va ajustando y le falta energía para eso. Por esta razón disminuye la percepción exterior y se pone a divagar. La divagación, amigas y amigos, no es más que esta tarea de búsqueda constante de equilibrar las cargas, los potenciales energéticos del intracuerpo en relación a sus tareas en el medio. En lugar de atender a la percepción exterior y a las copresencias que se van suscitando, que se van provocando en el medio psicológico en relación a las vivencias de ese momento, de ese instante, cierra un poco las ventanas y se va adentro a cocinar el guiso de su propio relato interior. Y por eso estamos, que viajamos en el ómnibus, en el colectivo, en el tren, y decimos, no, pero ya le voy a decir, porque tiene que entender que las cosas tienen que ser de este otro modo, ¿no? Y ahí estamos.
Y bueno, pero si saco 10 pesos de acá y pongo 20 allá, se va a equilibrar. No, y ahí vamos ahí. Y si fuera que hago esto, le diré al médico tal, no. Eso, todo eso, este mecanismo, en apariencia tan inteligente y admirable, nos pone la vida de gris. Es lo que achata el paisaje de nuestro cotidiano. Es lo que nos hace más o menos vivir infelices. Empezamos a dar de tal manera por sentadas las cosas, este achatamiento de los sentidos, que nos es muy difícil luego percibir la belleza tremenda de la creación. Alguien podría decir, alguna mente podría decir, bueno, pero al final de cuentas, ¿qué belleza hay en un colectivo abarrotado de gente, todos los días más o menos igual? ¿Qué sería recomendable? ¿Ponerme a atender al sobre todo que lleva la persona que está en el asiento de adelante? ¿Atender a qué? ¿A los ruidos recurrentes de los autos que pasan por el costado? Nada específico quizá, pero hay una atención global, esta de la cual solemos hablar, que se denomina el testigo, el observador, la mirada consciente, o permanecer en el espíritu presente al momento, que empieza a descubrir, a revelar sutilezas y matices de gran profundidad cuando esta mirada atenta se consolida. Lo que nos ocurre es que hacemos pruebas muy breves. Entonces decimos, bueno, voy a permanecer atento, a ver, en este viaje, repitiendo la oración para concentrarme, para aumentar mi grado de atención y de descanso, por ejemplo, descanso interior. Y voy a permanecer atendiendo a los estímulos de afuera y a lo que esto va suscitando. Y yo como observador. Pero claro, lo hacemos, debido a la falta de práctica, lo hacemos 2 minutos, 5. Nos dormimos un poco, divagamos, nos acordamos, lo hacemos otros 2 minutos. Yo no percibí nada ahí afuera, no noté nada extraordinario. El mismo aburrimiento de siempre, porque no se ha consolidado esta atención. Es como un músculo sin ejercicio. ¿O vieron cuando recién nos despertamos que los ojos no se acostumbran todavía? Y siempre vemos mucho menos al levantarnos. Si uno quiere leer un libro recién despierto, ve mucho menos que a los 10 o 15 minutos posteriores. Los ojos se han acomodado. Del mismo modo, cuando el estado de conciencia de sí es un nivel de conciencia, un cierto piso, un escalón, o esta atención vigilante se ha establecido como la norma en nuestro cotidiano, innumerables sutilezas y matices aparecen ante nuestros sentidos externos e internos. Y también significados nuevos surgen en los hechos más simples, repetitivos y cotidianos. Bien, a ver qué nos queda con esto, para ir ordenadamente. Porque el tema no es solo ver, sino cómo hacemos para romper esta ley del aburrimiento o del estímulo constante decreciente. A eso iba la consulta. ¿Cómo hacemos para romper esto? Necesitamos periódicamente, darnos golpes de conciencia. Se les ha llamado choques conscientes. Despertarse a cada rato. Por ejemplo, uno se ha puesto un propósito espiritual, tiene más o menos una norma de vida, que es como un camino que nos va guiando hacia aquel propósito intangible que tenemos difusamente establecido en el futuro, tratando de vivirlo en el ahora. Tenemos nuestro modo de oración, etc. Al poco tiempo, esto también se apaga.
por esta misma ley del acostumbramiento, porque el organismo quiere ahorrar energía. No se da cuenta que esto sí es muy importante para su supervivencia genuina y profunda. El mecanismo se ocupa solo del cuerpo y de la mente. No se anoticia de la presencia del espíritu que lo testifica y lo constata. No se ocupa de esto. Bien. Entonces empezamos a acostumbrarnos. ¿Qué nos ayuda? Retiros periódicos. Periódicas retiradas de lo cotidiano para volver a fundarnos en el proyecto, en la regla, en el propósito profundo. Estos retiros, que pueden ser anuales, semestrales, trimestrales y de distinta intensidad, nos sirven para volver a situarnos, ¿no? Rompe ese descenso que genera el acostumbramiento. Se nos puso todo gris, volvemos a pintarlo, a recrearlo. Por eso es muy útil, lo charlaba el otro día también con una hermana, el tema del sabbat. El sabbat que se vivía y supongo que se vive en la religión judaica, que en nuestro cristianismo pasó a ser el domingo, aunque muy diluido, lamentablemente. La práctica del sabbat tiene mucho en su motivación original de esta cuestión, de imponer un retiro. Alto, basta, vamos adentro, volvamos al Señor, diría el religioso, volvamos a tomar conciencia desde el punto de vista psicológico. Semanalmente, un día de sabbat es fundamental. Y diariamente tener pequeños momentos de retiro nos refundan a cada paso, hasta que la vigilancia se nos consolida, se nos hace un hábito fuerte. Como dicen en Filocalía, se transforma en segunda naturaleza. Eso es importante. Sin duda que el sabbat del móvil, el sabbat del celular es fundamental. Porque hoy en día el ordenador, pero sobre todo el móvil, viene a ser como los sentidos. Lo que antes era el ojo, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Pese a que estos sentidos persisten, se han concentrado, se han afincado en un pequeño objeto. Pareciera que a través del móvil vemos, oímos, olemos, gustamos, etc. Entonces, apagarlo una hora en tal momento, otra hora en tal otro momento, o mejor aún, si uno pretende una verdadera vida espiritual y si nos es posible, apagarlo varias horas, todos los días, en cierto periodo, nos permite lo que antes equivalía para un espiritual a un periodo de reclusión. Es casi como si nos aisláramos. Y esto es muy útil para resituarnos, fundar la atención nuevamente y volver al cotidiano con otro grado de conciencia, con otro nivel de conciencia. Entonces, a la ley del acostumbramiento hay que darle periódicamente golpes de conciencia. Eso es todo. Esa es la clave. Desde el espíritu que somos, que se está despertando, que quiere pasar a ser el dueño de las funciones y poner más inteligencia en este sistema, en esta cuestión del cuerpo y de la mente. Queremos poner inteligencia consciente. Para eso, desde el espíritu, desde el fondo del alma, desde el testigo, decimos, bueno, vamos a ordenar la cosa acá. No vamos a dejar este mecanismo que ande como quiere, porque es bueno, pero si lo dejamos solo, hace macana, se nos complica, nos aburre, nos torna mediocre la vida. Ese es un punto de mucho interés. Retiros periódicos, el sabbat cada semana,
Eso del Sabbat en la semana creo que es fundamental. Muy pocas comunidades hoy en día lo ponen en práctica realmente. Es fantástico, es algo muy bueno. El apagado de la conexión con el mundo. Bien. Entonces, para terminar con esta parte. Esta ley del acostumbramiento actúa a tal punto en todas las cosas, en todas nuestras cosas, que no solo nos afecta en el viaje al trabajo o en las rutinas de cada rato, nos afecta, por ejemplo, en el matrimonio, en las relaciones amistosas, en las relaciones con los hijos, con los padres. Empezamos a dar al otro por sentado. El otro, ese gran amor que tuve, quien fuera mi gran amor, empieza a transformarse en la gota que cae. Tic, tac, tic, tac. ¿Por qué? Porque como me estoy adormeciendo yo, como yo me estoy adormeciendo, como vivo desatento, he dejado de percibir las sutilezas, los matices, la belleza, la simpatía, la inteligencia, la frescura que tenía esa otra o ese otro que tanto me enamoraron en su momento. La pérdida del enamoramiento, que es un estado, como habíamos dicho una vez, un poco alucinatorio, donde uno deposita en el otro ciertos atributos que a lo mejor no están en el otro. Ese estado de enamoramiento se eclipsa, disminuye y se oscurece por esta ley del acostumbramiento. No estamos diciendo que haya que pretender permanecer enamorados en cuanto a lo alucinatorio del asunto, en cuanto a esa carga de atributos permanentes, idealización que ponemos sobre el otro. No, está bien que eso pase porque nos permite ver al otro un poco de manera más realista. Y entonces aprendemos a relacionarnos con el otro un tanto más objetivamente. Pero en esta especie de nueva realidad que vivimos en las relaciones, a partir de allí no es necesario que sigamos acostumbrándonos, cayendo esta relación en las generales de la ley del estímulo constante. Porque dejo de relacionarme con el otro para relacionarme en base a mi memoria. Este punto puede ofrecer cierta complejidad, pero es muy interesante. Fijémonos bien. Cuando dejo de estar atento y se adormecen mis sentidos, dando por supuesto incluso a esta otra persona, empieza a proyectarse la memoria que tengo con esa persona y a cubrir la percepción. La percepción se cubre de proyección de memoria. Y puede ser un poco exagerado, pero digámoslo así. Dejo de ver al otro para ver solamente la película que mi memoria proyecta sobre el otro. Y esto tiene razones bien fundadas, psicológicamente hablando. Por ejemplo, y hace 10 años que vivo con tal persona y ya le conozco. Ya sé que si hago esto va a decir esto. Ya sé cómo cuelga el saco, cómo deja su ropa en la silla. Ya sé los comentarios que hace, etcétera, etcétera. Fundado en esto, el mecanismo de ahorro de energía psicológico da todo por sentado, apaga los sentidos y se apaga mi relación con esa persona. Se muere la relación. Porque empiezo a relacionarme solo conmigo mismo, o mejor dicho, con mi propia memoria. Como si proyectara yo la misma película día tras día del otro. La película del otro.
Por eso también es necesario hacer estos choques conscientes en las relaciones humanas, en todos los ámbitos, en el ámbito conyugal, en el ámbito amistoso, en la relación con los hijos, en los ámbitos que sean, en lo laboral si fuera posible. Esto lo saben las grandes empresas que tienen muchos recursos y organizan, ¿no?, reuniones de equipos de trabajo y los llevan a hacer lluvia de ideas o los llevan 2 días de descanso y diversión. Ellos conocen esta tecnología psicológica que tiene que ver con el intento de romper la ley del acostumbramiento. Siempre que algo nos aburre, antes de salir disparados a modificar la actividad de que se trata, o a modificar o a cambiar de persona. Vieron que hoy se cambia de persona a veces con la facilidad con que se cambia de muebles, o de cuadernos, o de anteojos. Antes de salir disparados a cambiar lo de afuera, examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que en la vida no hay nada aburrido. Ningún momento es aburrido. Lo que es aburrido es nuestro punto de vista, nuestro nivel atencional, nuestra actitud desgastada y sin propósito. Nuestra falta de espíritu es aburrida. Nuestro constante centramiento en un pequeño yo psicológico con sus deseos, gustos y disgustos. Eso nos aburre. Y cuando se escuchan afirmaciones como estas, ese mismo pequeño yo psicológico, esa misma mente, nos dice, sí, claro, está muy bien, pero no me niegues que esto es aburrido, que este es insoportable, que aquella actividad debo cambiarla. No se niega nada de eso. Pero esta objeción surge desde el mismo nivel de aburrimiento que se está pretendiendo abandonar. Es interesante darle un tiempo, darle un poco de crédito al tema. Desde Filocalía nos lo afirman y también desde la actitud fenomenológica se puede observar que cuando hablamos de nivel de conciencia nos estamos refiriendo a una plataforma totalmente diferente, a un plano desde el cual vivir que no tiene nada que ver con el anterior. Entonces aprovechamos ahora para ir al segundo tema, que en realidad es todo el mismo, que es un poco lo que serían los cambios de etapa, los grandes cambios de etapa. Vamos a revisar si se está escuchando bien y seguimos. Muy bien, continuamos entonces. Pareciera, o un abordaje posible, dice que la vida humana se va desarrollando por etapas llamadas, haciendo una analogía con la música, con el tema de la música, llamada octavas, etapas de la vida humana que podemos llamar octavas, octavas ascendentes, octavas descendentes. ¿Qué es una octava? Muy someramente podemos decir que es una escala cromática o una escala de sonidos, un plano en el cual se va desenvolviendo una cierta estructura. Visto muy en abstracto y en última reducción, una octava es un plano determinado que hemos codificado y en el cual se va desarrollando un proceso. No complicarnos más porque no es nuestro ámbito específico y no podríamos hablar mucho de ello. Entonces, la vida humana parece estar formada por varias etapas, a la vez que cada vida individual puede tener su propia impronta y creatividad en cuanto a estos momentos espirituales. Cada vida humana tiene sus etapas. Estas etapas pueden desarrollarse en un proceso ascendente y descendente, y a la vez pueden combinarse. Por ejemplo, puede darse el caso de que uno está desarrollando una octava ascendente en el plano físico,
supongamos, desde los 12 años a los 25, claramente hay un ascendiente, un desarrollo del físico. En cambio, de los 50 en adelante, por más que nos duela, empieza a producirse, o ya desde antes, octavas descendentes en esta cuestión. Pero, y en el plano psicológico, en lo que hace a la mente, también llamada el alma, psique, podría darse lo inverso. Y en el plano espiritual, entonces, lo conveniente parece ser, no podría citar la fuente, porque esto es fuente de, esto lo afirman muchos filósofos, estudiosos, sobre todo en el campo de la fenomenología. Puede darse el caso, o debería ser que se diera el caso, de que a medida que las octavas físicas descienden, las octavas psíquicas y espirituales crezcan. Entonces, uno empieza a ponerse viejo, para decirlo de entrecasa, pero a nivel del alma y a nivel del espíritu debiera corresponder una mayor profundización, una elevación de las octavas. El proceso irse desarrollando para compensar adecuadamente, para resolver la creciente disminución física. De allí que a lo largo de la historia humana el arquetipo del sabio sea una persona muy anciana, porque llegó a la máxima sabiduría interior coherentemente con la mínima capacidad física. En eso pareciera haber un interesante equilibrio también. Espero no haberlo enredado mucho. A ver, ya revisamos. Entonces, vamos a dar ejemplos. Al principio de la vida humana se producen sucesivos y frecuentes cambios de etapa vital. Cambios de etapa vital. Eso es un cambio de octava. Por ejemplo, empezar a caminar. Tremendo cambio de octava. ¿Ven? Se pasa de un plano a otro plano totalmente diferente. Eso lo muestra claramente. El niño empezó a caminar. Es otra cosa, es otra vida, cambia la relación con los que lo rodean totalmente. Empieza a hablar, cuando empieza a hablar bien, ya no hay tanto lío de comunicación, otro cambio de octava. Leer y escribir, allá por los 6 años, o quizá ahora lo hacen antes. Leer y escribir, qué cambio, caramba. Ya se independiza en el consumo de la información. Se le puede dar un librito, empieza a leer, empieza a buscar. Esos son cambios de octava para que tengamos claro de qué estamos hablando. La pubertad, por ejemplo, tremendo cambio de plano. La pubertad. La relación con los demás empieza a tener un nuevo factor, que es la cuestión sexual, la sexualidad humana. Por ejemplo, cuando una persona se independiza de sus padres, se va a vivir solo y se independiza económicamente, podría ser un tremendo cambio de octava también. El matrimonio, se muda con otra persona y empiezan una vida en común. Bueno, ¿ven? Esos son cambios de octava, sea en el plano físico, sea en el plano psicológico. Y en el plano de la parte más elevada del alma, en lo que hace al nous o al espíritu, las octavas debieran ser siempre ascendentes, más allá de los vaivenes, de las idas y vueltas que todo proceso interior manifiesto despliega. En el tema espiritual debiera manifestarse una creciente independencia del cuerpo y de la mente, una creciente entrega e intimidad con Dios, con lo más profundo, allá lejos, en el templo interior. En palabras muy breves, ese debiera ser el derrotero que siguiéramos para desplegar la semilla que se ha plantado en nosotros, el grano de mostaza. Entonces,
estamos teniendo una octava descendente en el tema de la vista, sin ninguna duda. Están las octavas ascendentes y descendentes. Las descendentes siempre deben ser acompañadas de profundidad, de una mayor profundidad. Aquellas disminuciones en el físico, e incluso podría darse en la mente, tienen que ir acompañadas de una espiritualización creciente. Esa es la única solución de fondo. No cirugías estéticas, nuevos y costosos tratamientos para prolongar la agonía de un cuerpo que tiene fecha de vencimiento. No tanto por ahí. Es lo espiritual el asunto. Ahí hay que invertir, en lo espiritual. Y por suerte no hay que invertir dinero en lo espiritual, ¿no? Sino atención, firmeza de propósito, oración, interiorización, testificar. Ese es el acumulador de capital para hacer crecer la atención vigilante, es el estar presentes en cada momento. Y esto ofrece grandes dificultades, precisamente por la ley del acostumbramiento. De allí que sean necesarios periódicos retiros, choques conscientes, recordarnos a nosotros mismos, estar junto con otros que nos hagan acordar de nuestros propósitos profundos, y la práctica del Sabbat. El Sabbat diario, semanal, mensual, etcétera, etcétera. Con este tema, y es el punto también importante, que yo creo que les va a interesar, es que esto se va desarrollando de manera inconsciente, pero la parte del ascenso espiritual no se puede. Se da un apagamiento. Mecánicamente, de acuerdo a los condicionamientos, el espíritu por sí solo no sale a la luz y no se pone a conducir, a ser el dueño del organismo. ¿Se necesita la gracia? Sí. Y nosotros aferrarnos a toda posibilidad atencional que tengamos, poner lo mejor de nosotros. Cuando uno acumula sucesivos actos atencionales, cuando uno es como si apiláramos monedas, ¿no? Acumula sucesivos actos atencionales, se está favoreciendo la irrupción de un salto de octava. Se produce un cambio súbito de plano, del plano en el cual el sujeto venía viviendo. Podemos intencionalmente, esto es, con la fuerza de nuestra atención, podemos producir en nuestra vida saltos de octava. Esto, dicho en otras palabras, sería: podemos producir verdaderos saltos cualitativos en la cualidad de cualquier cosa. Sobre todo nos interesa en las relaciones humanas, con el prójimo, en la vida de pareja, en la vida familiar, en la vida laboral, social, comunitaria, parroquial, donde nos movamos. Producir saltos de cualidad. Qué cambio enorme en la cualidad de tal relación. Esto se produce, insisto, por atención acumulada. Sucesivos actos de prestar atención, de estar en el presente, pero con un propósito claro. Unir propósito y actos atencionales que sostengan ese propósito, eso nos hace falta. Se genera esta acumulación y en un momento, cuando la gracia dispone, se produce la eclosión o el salto propiamente dicho. Y notamos un cambio de etapa tan importante como cuando empezamos a caminar, a leer o a escribir, o cuando nos independizamos de nuestros padres. Así que acá radica un poco el interés de esta conversación, ¿no? Descubrir que este mecanismo inteligente, pero no del todo,
que reduce la actividad de los sentidos para dedicarse al procesamiento interno de las vivencias, que se ha llamado la ley del estímulo constante decreciente o acostumbramiento, descubrimos que esta ley es el fundamento del apagamiento de muchas de nuestras funciones vitales y de ese aburrimiento o vida gris del que tanto nos quejamos y que por lo general atribuimos a causas exteriores, que sin negarlas, no son el fundamento de nuestra infelicidad. Nuestra infelicidad tiene su raíz en que no estamos despiertos a la vida que vivimos. Al vivir dormidos nos quejamos de que el sueño no nos satisface. Pero es que el sueño no nos va a satisfacer. La plenitud de estar vivos, conectados a Dios, es lo único que puede saciarnos. No hay nada afuera que nos vaya a llenar el vacío interno. ¿Y por qué nada de afuera nos va a llenar? Porque lo de afuera es mudable. Lo de afuera cambia, inevitablemente. En palabras de Santa Teresa que evocábamos estos días atrás, ¿no? Dios no se muda. El único que no cambia es Él. Permanecer unidos a Él es lo que da unidad, propósito, significado a nuestra vida y una percepción extraordinaria que no imaginamos desde el estado previo, desde la octava en la cual estamos plantados. Bueno, me engrané pero me detuve a tiempo. ¿Qué más? Bueno, ahí tenemos dos temas. Vamos a humedecer un poco. Está el tema del pecado, que se nos consultaba también. Parece ser una persona que se ha sumado a los vídeos, los empezó a seguir y claro, descubre este tema de los condicionamientos, de la falta de conciencia y demás. Y dice, pero entonces, ¿cómo es este tema del pecado? Miren, para quien gusta de la Sagrada Escritura y quien es religioso, cristiano, San Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 7, yo creo que hace un curso de fenomenología breve de los mejores de la historia humana. Carta a los Romanos capítulo 7, donde él ahí se pone a hablar de cómo la ley viene a generar el pecado, dicho en un sentido figurado, es decir, ahora que empiezo a tener una norma, aparece el pecado. Quiere decir que cuando no tenemos normas, no hay pecado. Porque si todo vale, no hay nada que no se deba hacer. En otras palabras más propias del tema fenomenológico, cuando no hay conciencia de lo que se hace, no hay responsabilidad, no puede haberla. Lo hemos dicho en varias clases, ¿no es cierto? Por ejemplo, llueve, digo, qué lindo, ha llovido, salgo al patio y piso varios caracoles. Qué pena. No hay responsabilidad alguna, no me di cuenta. Ahora, lo hice una segunda vez, otra lluvia, salgo y piso caracoles. Y a la tercera vez, ya eres como responsable, hombre. ¿Te gusta pisar caracoles? ¿Te parece bien, pobre criaturita? No, bueno, entonces ya eres responsable, ya sabes. Entonces, el pecado desde el punto de vista fenomenológico, no lo sé yo dogmáticamente, ni hice cursos de teología, nada de eso. Desde el punto de vista fenomenológico, el pecado no existe hasta que no existe la conciencia de la propia acción. La persona que está consciente de su acción empieza a tener responsabilidad. ¿Por qué? Porque empieza a tener un grado de libertad. Quien no es libre no peca. Por eso les recomiendo en
una relectura pausada y tranquila del capítulo 7 de la Carta a los Romanos, que nos ilustra de esto de una manera brillante, ¿no? El apóstol ahí. Entonces, el pecado, esto es el errar en el blanco, el transgredir la ley que está inscripta en la creación de Dios, empieza a ser operante en nosotros en la medida en que somos conscientes. Por eso, aquel perdónalos, Señor, no saben lo que hacen, perdónalos. No hay responsabilidad allí. Como en un niño, ¿no? Un niño que sin querer le hace daño a otro queriendo jugar, no tenía idea que le podía lastimar de esa manera el ojo. Le tiró una piedra por jugar, chiquito de 2 años. No hay pecado, no hay responsabilidad. ¿Cómo será esto que hasta en la propia justicia ordinaria, la justicia de los hombres, la mayoría de los estados tienen anexos y cláusulas en sus legislaciones que se refieren a la inimputabilidad, al inimputable? No se le puede imputar el delito. ¿Por qué? Porque no está en su sano juicio, ¿no? Entonces dictaminan con psiquiatras, psicólogos, peritos y qué sé yo, dictaminan que esa persona, aunque hizo algo atroz, no tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque no está en dominio de sí mismo. Bien. En un plano de mayor atención nos damos cuenta que casi nadie es imputable, porque vivimos condicionados automatismo sobre automatismo sobre automatismo, y es así que nos maltratamos, vivimos una vida egoísta, mezquina, amargada, hostil, violenta, y en definitiva no somos nosotros, como dice San Pablo, sino el pecado que vive en mí, la ley de la carne. Mi hombre interior no quiere actuar así, dice el apóstol, ¿no? Bien, este hombre interior es el que estamos tratando de despertar, el espíritu, ese que ama la ley de Dios, que quiere ser coherente. Y claro, al despertar a ese también aparece la responsabilidad. Y junto con la responsabilidad, la libertad. Se atisba la libertad creciente. Bueno, ahí más o menos en corto a esta persona que se ha sumado recientemente. A partir de darme cuenta, empieza la responsabilidad. Creo que esto lo podemos verificar todos, ¿no? Por eso les digo, dogmáticamente creo que no sé cómo es, la verdad. Creo que, porque ¿qué pasa? La dogmática se maneja como un código legislativo. El pecado es esto, el crimen es esto, ¿no? Como la justicia. Bueno, está bien, tiene su función. Pero puestos más en términos atencionales, la libertad no existe si no hay previo darse cuenta de la propia acción y conciencia también de las consecuencias de la misma. Y no hay atención posible si antes no nos damos cuenta o no nos avisan de que estamos durmiendo, de que no estamos atentos. A veces son los hechos de la vida que nos manda Dios, que nos despierta. A veces es alguien que nos dice, oye, date cuenta lo que estás haciendo. Y bueno, así va actuando la gracia. Bueno, y para terminar lo de hoy, habíamos tocado en un vídeo anterior muy brevemente el tema del amor consciente. Todo viene muy a cuento, ¿no? Hoy está bastante bien enlazado. Así como no puedo hacer daño, es decir, así como no se me puede imputar la responsabilidad de tal daño cuando yo no tenía idea de que mi acción iba a producir tal cosa, no se puede amar sin atención. Fíjense qué cosa tremenda estamos diciendo. En la duermevela en que habitualmente permanecemos,
en ese estado de vigilia ordinaria en el cual nos desenvolvemos por costumbre, por inercia, por cultura, por estímulos, etc., vivimos en un autocentramiento, pero en el mal sentido de la palabra, en el sentido egoico, mezquino. Todo empieza en mí y todo termina en mí. Yo soy el ojo del huracán, el centro del universo. Todas las luces salen de mí, todas vuelven a mí. Así vivimos, en esa vermevela cuasi onírica de la divagación. Entonces, viene a suceder que amo a mis hijos, amo a mi esposa, a mi esposo, a mis amigos, amo esto, amo aquello, detesto tal otra cosa. Y todo eso tiene que ver con mis particulares preferencias. ¿Y cómo es que surgen y se han producido estas particulares preferencias? Lo hemos dicho en varios vídeos, sobre todo en el año 2020. Esto se ha generado por una acumulación de la memoria en el placer. La memoria dichosa genera lo que nosotros llamamos, por ejemplo, afecto, me gusta o no me gusta, amo, la memoria dichosa. La memoria displacentera, negativa, genera el odio, el repudio, el rechazo o al menos el desinterés. Entonces, ¿qué distingue a mi hijo del hijo del vecino? ¿Por qué razón sería capaz de dar la vida por mi hijo y difícilmente daría la vida por el hijo del vecino? ¿Lo ven? Qué duro. Daría la vida por mi hijo, difícilmente por el hijo del vecino. ¿Qué diferencia uno de otro? Y no estamos hablando del carácter, de la personalidad. Los dos son igual de buenos, igual de amables, etc. Lo que los diferencia es que mi hijo tiene relación conmigo. Y como yo soy el centro del universo, soy lo único que importa, todo lo que está relacionado conmigo me importa y vale mucho. ¿Y por qué se produce esto? Esta especie de atrocidad de separación y de discriminación y de acepción de personas. ¿Por qué se produce? Por la memoria. Resulta que con mi hijo tengo recuerdos acumulados de gran regocijo. Los recuerdo, ya ven, uno se conmueve. Lo recuerdo bebé en mis brazos, sonriendo, en esta etapa, en la otra y en la de más allá. Dicha y gozo acumulados en la memoria. También dolor, preocupaciones, pero todo eso en el gran caldo de la memoria dichosa, del gozo de la vida. Y esto se ha producido con una gran identificación. Él forma parte de mi vida, ¿no? Y esto está relacionado con la vida de la madre y con el afecto que unió a la madre con el padre y el hijo y tantas vivencias difíciles, pero también dichosas, ¿no? Todo esto, esta gran memoria, ha hecho una ensalada de cargas. Ustedes se acuerdan que siempre hablamos de las cargas de las imágenes, que nos influyen decisivamente. En síntesis, mi hijo tiene carga, tiene mucha carga energética en la imagen, en la representación, mi hijo. Y a menos que sea una relación verdaderamente arruinada, tóxica, muy disfuncional, como se dice ahora, por lo general, el saldo siempre es positivo. Aun cuando tenga componentes negativos, adherimos a esa imagen. Porque no adherir a ella sería rechazar media biografía, rechazarnos a nosotros mismos. He ahí la diferencia entre mi hijo y el hijo de mi vecino. Y por eso yo daría la vida por uno y no por el otro. Pero esto es automático. Esto es tan mecánico
como el hambre, como la sed, como el deseo de dormir, como el acto reflejo que me hace cerrar los ojos ante una posible agresión, o salir corriendo si veo que se me viene un auto encima. Amar, entre comillas, amar a mi hijo viene a resultar en fenomenología, cuando nos ponemos atentos. Amar a mi hijo viene a resultar un automatismo, caramba, viene a resultar un automatismo. Y lo mismo con la esposa, el esposo, los amigos. Esto que te gusta, esto que te disgusta. Cuando uno empieza a ponerse más consciente, se queda apabullado, ¿no?, por esto. Y se da cuenta que muchas veces la presunta bondad de uno, los grandes sacrificios que uno hacía, eran por uno mismo. Y esto nos deja de cama, ¿no?, apaleados, porque nos socava muchos de los fundamentos en que se sostenía nuestra psicología. No asustarse, no preocuparse, tampoco huirle, tampoco escapar de esta verdad interior. Si ya lo has visto, si al escuchar esto o algún otro vídeo anterior has coincidido, te has dado cuenta y has dicho, es cierto, no me gusta, pero es cierto. No hay vuelta atrás, nos hemos dado cuenta. Bien, ¿de qué nos hemos dado cuenta? De que eso no es amor. Esto niega lo que hicimos por otras personas, no niega los hechos. Niega por ahí, o nos lleva a revisar la motivación desde la cual hemos hecho estas cosas sin un grado elevado de conciencia. Eso es todo. No mortificarse. Hicimos las cosas como hemos hecho todo. Como hemos hecho todo, todos. Medio dormidos. No hay problema. ¿De qué se trata? De despertarnos un poco. Entonces, ¿qué? El amor consciente. Empezar a abrirnos a la perspectiva del amor consciente. ¿Qué sería un amor consciente? El que no me tiene por centro. ¿Y qué? ¿Tiene por centro al otro? No. El amor no tiene un centro más que Dios o la presencia. El amor consciente no surge de un centro, porque si surgiera de un centro sería separado. Ya estaría discriminando. A propósito del evangelio de estos últimos días, ¿no? Eso de hacer acepción de personas, ¿no? Los ricos, los pobres, los que quiero, los que no quiero, me gustan, no me gustan. Dios hace llover sobre justos e injustos, el sol sale para todos, etcétera, etcétera. La vida, expresión máxima del amor divino, se da sin limitación y se manifiesta en innumerables expresiones. El amor consciente, por ahora para nosotros, es apenas una posibilidad. ¿Por qué? Y porque estamos creciendo en la conciencia. No sabemos realmente cómo se siente amar conscientemente. Tenemos atisbos, hemos hecho lecturas, hemos tenido conversaciones. Pareciera que la principal característica del amor consciente o del amor sin comillas, del amor verdadero, es aquel que no me tiene por centro y tampoco se particulariza en un centro, sino que es global. Ejemplo de ellos, claro, tenemos por ejemplo en San Francisco de Asís, la historia que de él conocemos, o estos santos y sabios en todas las culturas y épocas que lo aman todo, porque ven a Dios en todo. Se los ve disculparse con una plantita si la han pisado, tratar con mucho cariño y familiaridad a animales salvajes, esto de la naturaleza transfigurada, que hemos hablado en otras ocasiones. Se ve a San Francisco abrazarse y besar a un leproso. Imagínense algo para nosotros impensado, ¿no? Es decir, ¿pero cómo? Claro, porque ahí está operando una gracia, un amor que no podemos concebir desde nuestro nivel de conciencia.
A nosotros nos produce asco, miedo, preocupación. ¿Cómo voy a hacer eso? Parece que esta gente está atravesada de un amor no personalista. No es un amor, entre comillas, fruto de la separatividad y de la identificación con mi propia memoria. Es otra cosa. Me atrevo a decir, pareciera ser ese amor sin comillas la manifestación más clara del Espíritu Santo. No sé si el don de profecía, el don de, como dice también San Pablo en Corintios 13, ¿no? El amor es lo que caracteriza el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Ya sabemos que depende de la gracia, que nosotros podemos contribuir mediante nuestra oración y apertura del corazón y pedir esta gracia de ser capaces de amar y no de hacer como si amáramos, cuando en realidad nos queremos solo a nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer? Por una parte, ser conscientes de cómo en nuestros aparentes actos de sacrificio, amor o dadivosos, siempre nos estamos dando, ¿está bien? Empezar a ser conscientes de esos automatismos y empezar a poner en práctica, a tomar muestras, a probar cómo es un amor no apropiativo, cómo es una conducta no posesiva, donde empiezo a privilegiar el bien común, el bien de todos. Nos hemos acostumbrado, a ver que me estoy extendiendo mucho, nos hemos acostumbrado por la cultura, por la sociedad, a ver las cosas siempre de modo dualista. Entonces, ¿es mi bien o es tu bien? Y estamos poco acostumbrados al bien común. En cada situación, que beneficia a todos los involucrados. Y ser capaces de esa abnegación, ser capaces, en la cual estamos incluidos. Ahora esto repele a la cultura del consumo, a la cultura del placer inmediato para mí. Por eso tenemos que examinarnos bien respecto de las decisiones que tomamos, de los planes que trazamos, de a dónde vamos con lo que queremos, e incluir en ello, incluir en nuestro propósito, en nuestra regla, en nuestra oración, a todo el ámbito que se ve afectado con la modificación de nuestra conducta. Y tratar de encontrar un equilibrio profundo que beneficie a todos y no disminuya a nadie. Pero por eso les decía, el amor consciente es algo que nos resulta ajeno, a lo cual aspiramos, lo cual pretendemos. Sería un amor que no se funda en la memoria, se funda más bien en la posibilidad de la libertad consciente de unos y otros. Bueno, ahí más o menos. En tanto, acá noté, el amor consciente es a partir del darme cuenta. En tanto vivo para mí, esto es, en tanto vivo en función de mis carencias. Como me aburro, se me generan carencias, me siento vacío y salgo a buscar nuevas experiencias. Pero si tengo carencias, lo único que completa las carencias es un profundo significado en mi vida o Dios en el corazón, que viene a ser lo mismo. Y no algo exterior. Ningún cambio exterior me va a completar las carencias. No hay forma. Sí por un corto tiempo, sí. Hasta que al cabo de unos meses o años te encuentras en el mismo punto. Otra vez en el mismo punto. ¿Y por qué? Las lecciones que Dios nos quiere hacer aprender como un amable profesor o un querible maestro, se las da, las ofrece a través de los acontecimientos. Es en el escenario de lo que va aconteciendo que tenemos que aprender a responder.
Y nunca es huyendo de lo que no nos complace. Es profundizando en lo que no nos complace. Mi amor, entre comillas, es de tipo posesivo. Por lo general es amarse a sí mismo. Bueno, ahí estamos con esto, que sería el vídeo 25 de Fenomenología 2021. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.